Ok, entonces lo que vamos a ver en esta clase, ya habiendo visto el modelo de interés simple, vamos a ver el siguiente modelo de este viejo enfoque, que es el modelo de interés compuesto. Entonces, vámonos al apunte de esta clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el modelo de interés compuesto. Y básicamente la diferencia importante de este modelo con respecto al modelo de interés simple es que en este modelo se cobran intereses sobre los intereses ya cobrados. ¿A qué me refiero con esto? Consideremos el ejemplo anterior, es decir, el que vimos para el modelo de interés simple, pero con la siguiente consideración, con la siguiente modificación. Vaya. Y es que la modificación que vamos a hacer es que los intereses, más bien, perdón, voy a borrar, la tasa de interés se cobrará sobre el monto eh, total a deber. Y esto va a ser diferente, es decir, a diferencia del modelo de interés simple, donde se cobraba sobre el valor presente. Entonces vamos a hacer nuestra línea del tiempo. Entonces el ejemplo es parecido, más bien es igual al que vimos para el modelo de interés simple. Es decir, tenemos 5 años, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, 5. Esto está en años. Recordemos que tenemos un valor presente de 10,000, no de 1,000. Y tenemos una tasa de interés del 12% o 0,12. Entonces, ¿cómo va a funcionar este modelo de interés compuesto? Vamos a empezar a tiempo cero, es decir, al día de hoy, con estos 1,000 pesos. Esto va a ser mi valor presente. Ahora, recuerden que los intereses se van a cobrar al final de cada año, pero ahora es sobre el monto que debemos en el periodo anterior. ¿Ok? Entonces, para el periodo 1 pasa un año, es decir, de tiempo cero pasamos a tiempo 1, y ahora se deben los 1,000 pesos iniciales más el monto de interés sobre lo que se debe en un periodo anterior. Anteriormente se debían 1,000. Si le cobramos una tasa de interés del 12%, ¿cuánto me queda eso? Que es 1,000 por 0,12.
120. 1120. Exacto. Entonces, al final del año 1, debo 1120. Hasta aquí es igual que el interés simple. Pero aquí viene ahora sí lo diferente. Pasa un año y llegamos al final del segundo año, que es decir, a tiempo t igual a 2. En tiempo t igual a 2, nosotros llegamos 1120. Y ahora vamos a calcular los intereses, el monto de intereses, no sobre estos 1000, sino sobre lo que debíamos anteriormente. Es decir, a estos 1120 tenemos que considerarle una tasa del 12%. ¿Cuánto me da eso? 134.4. ¿Ok? Y la suma entonces me daría 1254.40. Aquí es donde entra la diferencia justamente. Estos 12% ya no se va a calcular solo sobre el principal, digo, el valor presente. Cuando diga principal también me puedo referir al valor presente. Son equivalentes. Sino sobre lo que debíamos anteriormente. Por eso se dice que en este modelo se cobran intereses sobre los intereses ya cobrados. Es decir, ahora estos 120 que me cobraron al final del año 1 ya forman parte de esta deuda total y esto va a volver a generar intereses ahora para el siguiente periodo. Entonces, ahora para el periodo 3, ¿cuánto vamos a deber? Al final del año 3, vamos a deber 1254.40 más y el 12% de eso. 1254.40 por 0.12. Si hacemos la cuenta, esto me sale 1404.928, que esto lo voy a redondear a 93. Ojo, normalmente en matemáticas financieras, dado que estamos hablando de dinero, siempre tratamos de redondear a 2 decimales, pero solamente para el resultado final. Es decir, cuando hagan todos sus cálculos, siempre carguen todos los decimales y ya cuando presenten el resultado, ahí sí redondelo, ¿va? Porque acuérdense, es dinero, entonces no tiene mucho sentido hablar de 4 decimales de dinero. Luego, para el periodo 4, aquí se debe lo que debíamos antes, que es 1404.93 más el 12% de eso, que esto, si no hice mal las cuentas, le da 1573.51. Y por último, al final del año 5, que ya está un poco apretado, se debe 1573.51 más 1573.51 por 0.12. Y ahora sí, alguien me ayuda con eso. ¿Cuánto de esa suma? Mil setecientos sesenta y dos punto 3312. 1762.33. 3312. Claro. Gracias. Ok, súper. Entonces, ¿alguien recuerda cuánto nos daba el valor futuro a tiempo 5 en el ejemplo anterior, en interés simple? 1600. 1600, exacto. Es menor ese 1600 que lo que obtuvimos aquí. De nuevo, ¿por qué pasa esto? Porque en el modelo de interés simple no cobramos intereses sobre los intereses ya cobrados, siempre se cobran sobre estos 1000. Pero aquí, como ya estamos considerando los intereses que vamos generando, pues obviamente al final esto va a ser más grande que lo que obtenemos en el modelo de interés simple. ¿Hay alguna duda de más o menos la idea general del modelo de interés compuesto? No, Súper. Por ejemplo, en el primer año no se cobraría el impuesto, ¿verdad? Bueno, solo un preimpuesto, pero no como el otro, ¿no? Que solo es 1000 más 120, ¿verdad? Mm, sí se cobra, pero más bien eh, es lo mismo que el modelo de interés simple, porque aquí tu deuda inicial es la misma a tiempo cero. O sea, como que se cumple la igualdad porque al final no has generado intereses de tiempo cero a tiempo uno.
Ya a partir de acá, pues ya generas interés, entonces ya sí entra en activo la idea de que es intereses sobre los intereses ya cobrados. Ah, sí, sí, es cierto, porque bueno, dado caso que se ponga 1000 por 0.12 sería lo mismo, 120. Ok, gracias, perdón. Sí, sí, de acuerdo. Vale. Sí, sí, aquí si lo quieren ver así, ah, esto lo pueden ver como 1000 por 0.12 para que sea equivalente. Sí, siempre es el 12% de lo que debes en un periodo anterior. Súper, entonces ya tenemos la idea intuitiva, entonces vamos a generalizar para igual obtener una fórmula que va a ser parecida a la que obtuvimos en el modelo de interés simple. Entonces, en general, bajo el modelo de interés compuesto, con, y pues nada más definimos nuestras variables, valor presente, recuerden que es pues, mi inversión inicial, o BP es mi inversión inicial, o valor presente. N va a ser el número de periodos, con N en los enteros positivos. Recuerden que el viejo enfoque, o lo que estamos viendo ahorita, solo nos está sirviendo para los enteros positivos, y eso va a ser una limitación bastante importante. Y es mi tasa de interés, cobrada al final de cada periodo. En este caso es 12%, es una tasa de interés que se cobra al final de cada año. Y BF es el valor acumulado después de n periodos. Entonces definimos estas variables y vamos a tener, lo voy a poner aquí, que el valor futuro va a ser igual al valor presente por 1 más i a la n. Un cuadrado. Esta va a ser mi fórmula que vamos a tener para el valor futuro, perdón, aquí un subíndice. El valor futuro a tiempo n es el valor presente por 1 más i a la n. Vamos a poner una n de subíndice. Entonces, de nuevo, vamos a demostrar esta cosa utilizando inducción, porque acuérdense que aquí normalmente no nos creemos nada de lo que nos dan como hecho, entonces hay que demostrarlo. Y nada, si quieren, espero 10 segundos para que terminen de copiar, es que lo están haciendo. Entonces, nada más para entender un poco la idea intuitiva de esta fórmula, voy a hacer aquí una línea del tiempo. Entonces aquí está el tiempo cero. En tiempo cero vamos a empezar con el valor presente. Y, por ejemplo, pasa un periodo y a tiempo t igual a 1, ¿cuánto se va a deber? Pues es el valor presente más
el interés sobre lo que se debe anteriormente. En este caso corresponde con el valor presente. Si yo sumo esto y factorizo el valor presente, me queda valor presente por 1 más i. A tiempo 2, ¿cuánto va a ser mi deuda? Pues es mi deuda anterior, que mi deuda anterior es valor presente por 1 más i, más los intereses generados sobre la deuda anterior, que es i veces valor presente por 1 más i. De aquí voy a hacer esta suma, puedo factorizar valor presente por 1 más i, y pues aquí me queda esto que multiplica a 1 más i, y esto me queda valor presente por 1 más i al cuadrado. Y así me voy sucesivamente hasta n. Entonces básicamente es como, esta es la identidad de la fórmula que vamos a demostrar. Entonces, demostración por inducción sobre n. Entonces, demostración por inducción, caso base, para n igual a 1, sabemos que el valor futuro a tiempo t igual a 1, como ya vimos, es lo que debía anteriormente, que es mi valor presente, más los intereses sobre lo que debía anteriormente, que es i veces que multiplica el valor presente, y esto es valor presente por 1 más i. Entonces el caso base se cumple. El segundo paso, supongamos que para cierta k mayor o igual que 1, con k en los enteros positivos, de hecho es mayor estricto que 1, se cumple que el valor futuro a tiempo t igual a k va a ser igual al valor presente por 1 más i a la k. Esa va a ser mi hipótesis de inducción. Y tenemos que, por demostrar que el valor futuro a tiempo k más 1 va a ser igual al valor presente por 1 más i a la k más 1. Entonces, pues es una demostración sencilla. Vamos a hacer aquí en la línea del tiempo para ubicarnos bien dónde estamos. Este es tiempo k y este es tiempo k más 1. Entonces tenemos que a tiempo k mi valor futuro va a estar dado por, dada mi hipótesis de inducción, por 1 más i, valor presente por 1 más i a la k. Y ahora quiero calcular el valor futuro a tiempo k más 1. ¿Cómo voy a calcularlo? Pues esto va a ser lo que debía anteriormente, que es valor futuro a tiempo k, más los intereses sobre lo que debía anteriormente, que es más i veces valor futuro a tiempo k. Vamos a ver a qué es igual eso. Entonces, valor futuro a tiempo k más 1, quedamos que es lo que debía en un periodo anterior, más los intereses sobre lo que debía en ese periodo anterior. Por hipótesis de inducción, el valor futuro a tiempo k va a estar dado por valor presente por 1 más i a la k, más i veces, vuelvo a sustituir, valor presente por 1 más i a la k. Factorizo valor presente por 1 más i a la k, y adentro me queda por 1 más i, y esto es valor presente por 1 más i a la k más 1. Entonces ya demostramos esto y por tanto demostramos que para toda n en los enteros positivos se cumple esta fórmula. ¿Hay alguna duda de esta demostración?
Una demostración sencilla para acordarnos cómo demostrar por inducción. Vale. Ok, entonces, dado que ya ¿Podría tenemos... regresar tantito, por favor? Sí, claro. Gracias. Sí, si me voy muy rápido, díganme, y ya me regreso. Entonces, dado que ya tenemos ahora sí esta fórmula y esta demostración, pues ya simplemente vamos a ver eh, un ejemplo de cómo aplicarla y vamos a ver un pequeño inconveniente que tenemos con este enfoque. Listo, gracias. Súper. Entonces, ejercicio. Se invierten 1,500 pesos a una tasa de interés anual del 8%, pagado al final de cada año. Eh, entonces, inciso A, ¿cuál es el valor acumulado al final de 5 años? Estamos en el tema todavía de el modelo de interés compuesto, entonces consideren modelo de interés compuesto. Entonces, traducido en la notación que sabemos, ¿qué me están pidiendo? Calcular el valor futuro a un periodo de 5 años, ¿no? Exacto. Me están pidiendo BF de 5. ¿Cómo lo calculo? Pues es bastante sencillo, es aplicando la fórmula que conocemos. ¿Cómo es la fórmula? Es valor presente, que es mi inversión inicial, que son 1,500. Todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es del 8%. Recuerden ponerlo en decimales, 0.08. Y todo esto elevado a la n, que es 5 años. Y ya, es una fórmula bastante sencilla, simplemente hay que saber identificar las variables. Aquí recuerden que el valor presente es mi monto inicial o lo que tengo a tiempo cero, que son 1,500. Mi tasa de interés es del 8%, o en decimales es del 0.08, y el número de periodos es de 5. Identificando estas variables, simplemente sustituir la fórmula y obtenemos que esto, ¿cuánto les da? 2,204. Gracias. Ok, entonces, este primer inciso simplemente me pide calcular el valor acumulado al final de 5 años. Y esto es lo que obtenemos. Ahora, inciso B. ¿Cuál es el valor acumulado un día antes de cumplir el quinto año? Ok, ahora ya no me están pidiendo el valor acumulado justamente al final de 5 años, es decir, no me están pidiendo el valor acumulado en t igual a 5, me están pidiendo el valor acumulado en t igual a 5 menos un día, es decir, 4.9 algo años.
¿Qué creen ustedes que me estén pidiendo en este caso, en términos de la notación que conocemos? Pues como el pago se hace al final de cada año, el pago no sería en ese año, bueno, en el quinto año. Entonces tendríamos que sería 1500 por 1 más 0.08 a la 4. Exacto, muy bien. Ojo, ¿qué es lo que hemos estado viendo en estos dos modelos? Que todas las fórmulas que hemos encontrado solo nos sirven para enteros positivos. ¿Por qué? Porque los montos de intereses se pagan exclusivamente al final del año. Entonces, ¿qué está pasando si estamos un día antes de ese final del año? Pues todavía no nos pagan los intereses del quinto año, es decir, los intereses que nos han pagado simplemente nos han pagado hasta el cuarto año. Por eso aquí nos están pidiendo valor futuro a tiempo 4. ¿Cómo calculamos esto? Pues es 1500 por 1 más 0.08 a la 4. ¿Esto a qué les da igual? O sea, es decir, que se capitaliza hasta el momento, hasta el quinto periodo. Exacto. Ok, gracias. Nada. Da 2041. Gracias. No, no lo voy a dar. O sea, va a ir por ahí de unos decimales, ¿no? 2040.73. ¿Por qué pasa esto? Ya que los intereses se pagan hasta que concluye el periodo. Es decir, por un día de diferencia, en lugar de que esos 1500 invertidos nos den 2204, si por algo tenemos que sacar ese dinero un día antes de que cumplan los 5 años, nuestro monto en lugar de ser casi 2200 se va a reducir a 2040. Si lo vemos si lo vemos en una gráfica, recuerden, es una gráfica parecida a la que hicimos en el modelo de interés simple. Esto va a ser mi valor futuro. Y aquí voy a tener AT. Lo hice muy bajo. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a empezar en 1500. Entonces, ¿cómo se va a ver esta gráfica? Este es el valor futuro. A tiempo cero empezamos con 1500. Y así se va a mantener hasta tiempo 1. En tiempo 1 esto va a dar un brinco. Es decir, aquí tiene un salto de discontinuidad. Y pues va a llegar a lo que habíamos calculado, el valor futuro a tiempo 1, que eran más o menos... No, aquí no lo calculamos, pero bueno, es lo que ve. Ahora, después, esto va a pasar un año, va a ser constante hasta llegar a tiempo 2, donde aquí va a dar otro salto de discontinuidad. Y así sucesivamente, aquí va a dar otro salto, aquí va a dar otro salto, y aquí va a dar otro salto, y así se va a ir. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que, de nuevo, esta gráfica es una gráfica escalonada, y lo que me está diciendo es que no importa que solamente te falten incluso minutos, segundos para llegar al final del año, si no llegas, hasta que no llegas no vas a dar ese salto en la gráfica. Esto puede ser un problema porque al final están de acuerdo que, imagínense que ustedes son los que tienen la inversión. ¿Estarían de acuerdo que simplemente por sacar el dinero un día antes de ese quinto año estén recibiendo 200 pesos menos, aproximadamente? Pues no, o sea, es un poco injusto, ¿no? O sea, es decir, tuve la inversión casi todo el periodo, pero solamente por quitarlo un día antes ya no voy a recibir los intereses o casi los intereses de ese periodo.
es un poco injusto y este va a ser el principal inconveniente de este viejo enfoque, como así lo llamamos. Entonces, fue el enfoque clásico, no sé cómo le pusimos. El viejo enfoque. Ujú. Entonces, vamos a poner esto aquí. Desventaja del viejo enfoque. No refleja pagos de intereses proporcionales en el tiempo. Entonces, es otra forma de decir que esta función no es continua, es que no refleja justo estos pagos de intereses proporcionales. Y justamente esta problemática es lo que nos va a llegar a buscar otro nuevo enfoque, que bueno, lo vamos a llamar nuevo enfoque, que básicamente es tratar de conservar las características principales de este enfoque, pero buscando una continuidad en esta función, es decir, que ya no sea una función escalonada. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Se le conoce como el nuevo enfoque o el enfoque moderno. ¿Puedo pasar a otra hoja? Ujú. Sí. Sí, por mí sí. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es el enfoque moderno. Y esto, antes de empezar a ver cada uno de los modelos, vamos a ver algunas definiciones de este enfoque. Entonces, en este enfoque, se trabaja con una función, trabaja llamada factor de acumulación. Esto es una definición muy importante. Ahorita vamos a explicar un poco más qué es el factor de acumulación. Y denotada como ADT. Entonces vamos a trabajar con una función que vamos a conocerlo como factor de acumulación y siempre la vamos a denotar con una A minúscula de T. Digo, ya se habrán dado cuenta, mis A's son un poco raras. Esta es una A, por si la ven. No es un 2, no es una D, o algún día me preguntaron, es una A. Y básicamente el factor de acumulación representa el monto acumulado, el monto o valor acumulado hasta tiempo T de una unidad monetaria. Ojo, ¿a qué me refiero con una unidad monetaria? Normalmente, ¿cuál es un ejemplo de una unidad monetaria? Del peso mexicano. Otro ejemplo de una unidad monetaria, el dólar. Cualquier unidad que ocupen como moneda es una unidad monetaria. Normalmente nosotros simplificamos el decir que es una unidad monetaria para, no sé, abarcar lo más general posible. No nos estamos refiriendo ni a pesos, ni a euros, ni a dólar. Esto lo pueden aplicar para cualquier lugar donde estén. Si la moneda es el cacao, pues entonces la unidad monetaria es una semilla, un grano de cacao. Entonces, esto es como
una manera que ocupamos para generalizar todo. Y esto lo voy a denotar como UM. Entonces, siempre que vean esto, una unidad monetaria, no sé, 1500 unidades monetarias. Ah, pues pueden ser 1500 pesos, 1500 bitcoins, 1500 granos de cacao, lo que quieran. ¿Ok? Entonces, sí, nada más para que lo tengan en la mira, UM. Y esta unidad monetaria que fue invertida a tiempo t igual a 0. Entonces, en otras palabras, tengo aquí mi línea del tiempo. Invertí una unidad monetaria a tiempo 0, es decir, este es mi valor presente. Y, por ejemplo, si quisiera saber cuál es el valor de esta unidad monetaria a tiempo 1, pues esto lo denotaría como A de 1. Es mi factor de acumulación a tiempo 1. Si quiero saber cuál es el valor acumulado de mi unidad monetaria a tiempo 2, pues esto sería A de 2. Y así hasta cualquier tiempo t. ¿Cuál es el valor acumulado de esta unidad monetaria que invertí inicialmente? Pues estaría dada por A de t. Entonces, tómenlo como otra manera de denotar el valor futuro, pero A de t, cuando ocupo es que me estoy refiriendo a una unidad monetaria nada más. ¿Ok? Y A de t debe satisfacer las siguientes características. Entonces hay 3 características principales que le vamos a pedir a cualquier factor de acumulación. Y la primera es A de 0. A de 0, ¿a qué me estoy refiriendo? El valor acumulado de una unidad monetaria que fue invertida a tiempo 0, el valor acumulado a tiempo 0. ¿A qué debe ser igual a esto? ¿A qué le suena que debe ser igual a esto? Pues A al valor uno. presente, ¿no? O sea, como que no cambia. A 1, exacto. ¿Cuál es el valor a tiempo 0 de una cosa que fue invertida a tiempo 0, de una unidad monetaria que fue invertida a tiempo 0? 1, exacto. Esta es la primera, es una bastante sencilla. La otra, que vamos a ver más adelante, es para tasas de interés positivas. A de t es una función no decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que mi tasa de interés sea positiva, el valor de mi unidad monetaria en el tiempo nunca va a decrecer. Es decir, siempre se va a mantener o a crecer a medida que pase el tiempo. Ahora, dato curioso, es un poco raro que nosotros que les diga tasas de interés positivas. Normalmente como que si la tasa de interés es la renta del dinero, uno se preguntaría, pues siempre tendría que ser positiva, ¿no? O sea, no es que a mí me cobren una renta negativa en algún punto. Y la verdad es que durante muchos años, sobre todo en las teorías económicas, siempre obviamente se consideraron tasas positivas porque pues es lo más, tasas de interés positivas, porque es lo más congruente. ¿Qué es lo que pasó a raíz de la crisis de 2008? Que se tuvieron que tomar ciertas medidas macroeconómicas, es decir, tomadas por la autoridad monetaria de cada país. No se preocupen, todo eso, esto es dato cultural. Pues, más sobre eso pues, se verá en mercados financieros. Pero se tuvieron que tomar ciertas medidas y entre ellas algunos países llegaron a adoptar incluso tasas de intereses negativas. Es decir, en lugar de que te pagaran por
tú invertir en ciertos instrumentos de ese país, tú les debías de pagar por poder invertir en ellos. ¿Suena raro? Sí. Y una explicación rápida de por qué pasa eso es, como ya les había mencionado, que una economía sea sana depende principalmente de que siempre esté en circulación el dinero. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en las crisis financieras? La gente, ante el temor de lo que esté pasando, que sea una crisis fuerte, tiene miedo a soltar su dinero, es decir, tiene miedo a invertir por el riesgo que conlleva, tiene miedo a comprar cosas caras, por ejemplo, casas, autos, bienes no esenciales, porque pues tienen que cuidar el dinero. Entonces eso al final puede llegar a afectar a la economía porque no hay consumo. Y una economía, sobre todo con el sistema que tenemos, se va a basar en el consumo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué hacen tasas negativas? Es como te están diciendo implícitamente es, ni se te ocurra guardar tu dinero con nosotros. O sea, si guardas tu dinero con nosotros, te va a costar más. Entonces, mejor sácalo. O sea, no lo guardes con nosotros, y gástalo, te sale mejor gastarlo. Esa es como la idea esencial de por qué se tuvieron que recurrir a tasas negativas. Pero bueno, o sea, en mercados financieros podemos hablar un poco más de eso, pero eso es una idea intuitiva y nada más quiero que se queden con esa idea. Aquí siempre vamos a ver tasas de intereses positivas, que es lo que hace más sentido, pero sí pueden llegar a existir tasas de intereses negativas. Nada más para que lo tengan en la mira. Y bueno, los efectos de todas esas decisiones de la crisis de 2008 todavía se sienten hasta la actualidad. Entonces, pues bueno, imagínense. Y, perdón, ahora sí cierro este paréntesis de breviario cultural. Inciso C. ADT, vamos a pedirle, y esto es lo más importante, ADT es una función continua. Es decir, va a ser diferente a lo que vimos en el viejo enfoque. Esto va a ser una función continua, es decir, el interés se gana de manera continua. Entonces, estas son las tres propiedades que tiene que cumplir ADT, es decir, ¿cuánto acumulo a tiempo cero? Pues es mi inversión inicial, que es una unidad monetaria. Para tasas de interés positivas, ADT es una función no decreciente, o en otras palabras, mi unidad monetaria nunca va a decrecer con el paso del tiempo, y ADT es una función continua, o el interés se gana de manera continua. Y pues nada más, ADT, nada más como resumen, esto va a ser el monto acumulado a tiempo t mayor que 0. Ojo, aquí t va a estar en los reales positivos. Es decir, ya no solo nos tenemos que fijar en tiempos enteros, sino va a estar en los reales positivos. ¿Y de qué es el monto acumulado? Es de una unidad monetaria. Recuerden, UM es una unidad monetaria. Sustituyenlo por pesos, dólares, lo que quieran. Invertida a tiempo t igual a 0. Eso es ADT. ¿Alguna duda de esto? No, todo bien, profesor. Entonces, nada más ya para terminar. ¿Puedo pasar a la otra hoja? Sí, Vale. Yo igual, ya saben, si llevo a pasar la hoja y todavía no acaba, nada más me dicen ya, regreso. Entonces, nada más vamos a ver, notemos que para el modelo
de interés simple. Perdón, voy a borrar todo esto. Perdón. Eh, mejor vamos a saltarnos esto, puede ser un poco confuso. Y entonces, perdón, ahora sí, vamos a construir modelos para ADT que sean continuos, es decir, que cumplan la propiedad, donde el interés se gane de manera proporcional al tiempo de inversión sin tener saltos de discontinuidad. Ok, entonces esto va a ser el enfoque moderno, su diferencia con el enfoque antiguo. Y pues básicamente ahora lo que vamos a hacer es construir estos modelos para el modelo de interés compuesto y el modelo de interés simple que ya vimos. Simplemente vamos a construir una versión continua y vamos a ver qué nos sale. ¿Hay alguna duda de algo que hemos visto hoy o en general? No, todo bien. Todo bien. Sí, pues entonces dejo de grabar.